Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un tema, un tema complejo que a veces genera incomodidad. Vamos a hablar de cómo encaja esa idea de un Dios justo con las guerras que, según el Antiguo Testamento, Él mismo ordenó. Tenemos aquí varias referencias bíblicas para intentar arrojar algo de luz. Textos de Génesis, Salmos, Timoteo, Romanos, también Deuteronomio y Josué. La misión, digamos, es explorar qué significa eso de Dios como juez supremo que presentan estas fuentes, y ver si esa idea nos ayuda a entender mejor lo de las guerras divinas. Vamos a ello. La base, según estos textos, es que Dios se presenta como el juez último, soberano, imparcial, sobre toda la creación. Exacto. Textos como el Salmo 50, versículo 6, dicen literalmente Dios es el juez. O el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, se le llama el juez justo que dará la corona de justicia. La idea clave es su equidad, su justicia perfecta. Vale, pero ¿qué implica eso en la práctica? Ser juez del universo. ¿Qué significa en este contexto? ¿Es solo un título honorífico? Pues ahí está el punto clave. No es solo un título. Implica, según esta visión, una autoridad moral y legal que es suprema. Le da la potestad de dictar veredictos finales, sentencias contra la maldad, contra la rebelión y, muy importante, la capacidad de ejecutar esas sentencias. Y ahí es donde entra el tema de la guerra, supongo. Precisamente, desde esta perspectiva teológica, la guerra ordenada por Dios no se ve como una agresión por poder o territorio sin más. Se interpreta más bien como una acción judicial. Una medida drástica, sí, pero judicial, contra un mal que se considera profundamente arraigado, persistente, como el que se describe, por ejemplo, en Canaán. Es como si fuera la manifestación de que su santidad, como juez, no puede coexistir para siempre con ese nivel de maldad. Claro, pero a menudo se piensa que era algo dirigido solo contra los otros, ¿no? Contra los cananeos, por ejemplo. Los textos lo presentan así, de forma tan selectiva. Pues no exactamente. Y eso es importante. Las fuentes que manejamos subrayan que este juicio divino contra el pecado no era exclusivo para los pueblos de fuera de Israel. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 9, advierte muy claramente a Israel que no reciben la tierra por ser ellos más justos que los otros pueblos. O sea que participar en esas guerras no les convertía automáticamente en buenos o les daba carta blanca. En absoluto. Para nada. De hecho, la cosa iba más allá. Si el propio Israel caía en desobediencia grave, ese mismo juicio divino podía volverse contra ellos. El ejemplo más conocido quizá es el de Josué capítulo 7. La derrota de Israel en Jai se atribuye directamente a un pecado interno, al pecado de Acán. Dios permitía que sus enemigos les oprimieran como forma de juicio también a ellos. Por eso es crucial, según esta lectura, diferenciar estas guerras de las conquistas imperiales típicas de la antigüedad. No buscaban la gloria nacional de Israel. Entendido. Entonces, si el objetivo no era la gloria nacional ni la conquista por sí misma, ¿cuál era el propósito de acciones tan duras? El fin último, según esta interpretación, era establecer la justicia y la paz de Dios, erradicar el mal que impedía esa justicia y esa paz. Todo gira en torno a la soberanía de Dios actuando como juez para mantener o restaurar un orden justo. Vale, entonces la imagen de Dios como guerrero que también aparece y la de Dios como juez no son contradictorias, van de la mano. Se podría decir que sí, que en este marco conceptual son como dos caras de la misma moneda, o dos aspectos de la misma función. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar y mantener, digamos, el imperio de la ley, una ley que refleja su propio carácter justo. La idea es que no tolerará la rebelión contra ese orden para siempre, así que el objetivo final no es la guerra en sí, sino restaurar la justicia. Hacer la guerra, en este contexto divino, y juzgar, vienen a ser parte de la misma acción de restaurar. Entiendo, pero esto nos lleva a una tensión. Bueno, una tensión importante, ¿no? Si Dios es este juez tan justo cuya santidad no soporta el pecado y actúa para juzgarlo de forma tan severa a veces, ¿cómo encaja eso con el mensaje central del Nuevo Testamento? Con el Evangelio, las buenas nuevas, que hablan de perdón, de misericordia. Es la pregunta fundamental, claro. Y si conectamos todo esto con el panorama general que presentan las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento,
El Evangelio se describe precisamente como la solución divina a esa tensión. Es el plan donde la justicia inflexible de Dios y su amor encuentran una armonía perfecta. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se resuelve? Pues la idea central es que la justicia del juez, que exige un castigo por el pecado, queda satisfecha a través del sacrificio de Cristo. Él voluntariamente asume la sentencia que, según esta visión, merecía la humanidad por su rebelión. El juicio se ejecuta, por así decirlo, en la cruz. O sea que la justicia se cumple, pero de una forma que nadie esperaba. No es que se ignore, sino que se cumple en Cristo. Exacto. Al pagarse ese precio que la justicia demandaba, se abre la puerta al perdón y a la misericordia, pero sin que Dios comprometa su propia santidad, su justicia. Romanos 3:26 lo dice de una manera muy concisa. Dios se muestra como justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto permite ofrecer perdón y a la vez asegura que al final el mal será erradicado completamente, en línea con esa justicia divina. Muy bien, pues resumiendo un poco esta inmersión, hemos visto cómo estas fuentes presentan a Dios como el juez supremo, una justicia que le lleva a actuar contra el mal, y que en el contexto del Antiguo Testamento se interpretó a veces a través de la guerra divina, entendida como ejecución de un juicio, no como una simple conquista humana. Y hemos visto cómo esa justicia, que parece inflexible, encuentra su máxima expresión y su resolución en el mensaje del Evangelio, a través de la figura de Cristo. En esos contextos históricos tan específicos y bajo esta perspectiva teológica, si juzgar y buscar restablecer la paz pudieron implicar acciones tan radicales, ¿qué nos dice eso sobre la seriedad con la que se toma el mal? ¿O sobre la naturaleza de la justicia última? Y sobre todo, ¿cómo nos ayuda a entender y a navegar nosotros hoy las tensiones que sentimos entre el juicio y la misericordia en nuestro propio mundo? Una pregunta para reflexionar.